Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema: adopción, fertilización y ética. Invitados: Romina Goitía y Máximo Saclier. Muy bienvenidos, Romina. Gracias. Y Máximo. ¿Cómo les va? ¿Tan cómodos? Sí, muy cómodos. Bueno, nosotros estamos muy contentos que estén acá. Así es que, Romina, cuéntenos un poquito. Bueno, en fin, primero hablanos de la asociación o fundación o no sé qué formato tiene puntualmente. Bueno, jurídicamente es una fundación. Tuvo nacimiento este año, ya pasé tantos acontecimientos que pienso que pasó mucho tiempo. Nació bajo una premisa que era visibilizar y concientizar derechos, que nos dimos cuenta que como mujeres y familias, que también incluimos también los hombres, estamos inmersos en una sociedad donde cada uno miramos para lo nuestro y hasta que no nos pasa, no nos sentimos parte de ese problema, ¿no? Y la fundación nació por una historia personal, se llama Fundación Acompañando un Sueño. ¿Por qué no se llama Acompañando? Es de fertilidad, de conciencia, de derechos. ¿Por qué no un bebé y el camino? Porque los sueños se transforman. Nosotros decimos que podemos tal vez empezar con el camino de la fertilidad, de los tratamientos, pero en un momento podemos decir, hasta acá llegamos, no quiero continuar este tratamiento, hasta acá llegamos, voy por la adopción. Hay muchos caminos, por eso los sueños se van transformando y entonces desde la Fundación decimos que acompañamos en tus derechos, en los sueños que vos elijas en este camino. Particularmente yo soy abogada, creo que después con el diario del lunes uno dice el por qué lo convertí en un para qué, y la fundación nació por un hecho muy particular que nos había pasado junto con Máximo en busca de tener una familia. Bien, buenísimo. Antes de presentar a Máximo y dejarlo que se presente él también, ¿no? Primero no conté nada, pero ahora sí lo voy a contar. ¿Cómo los conocí? Los conocí en una jornada que se hizo en el Senado, en el Senado de la Nación, una jornada sobre adopción en general, ¿no es cierto? Bueno, en realidad todavía no habías hablado vos. Le comento a la audiencia, son pareja, están acá juntos porque trabajan juntos, pero además son pareja. Pero tienen una historia muy particular, sobre todo acá el muchacho que tengo a mi izquierda, que le voy a pedir que la cuente. Es la primera vez que la va a contar igual. ¿Ah, sí? Nunca la contó en público. Ah, mira vos. Jamás. Yo te metí en un aprieto, pero espero que... No. Bueno, buenísimo, buenísimo. Así que estoy en expectativa yo también. Muchas gracias por la confianza, entonces. Sí. Pero bueno, además de la historia, ya no había hablado todavía Romina en la exposición, y bueno, salimos a tomar un café en un break que había, y me puse a hablar con Maxi. Y Maxi me contó su historia. Me impactó la historia de Maxi. Y después apareció Romy y me contó, bueno, ella es mi esposa, y tenemos esto, ella además es abogada, y ahí me contó sobre la fundación. Las dos historias. Te cambió toda la historia, aparte. La de Maxi ya pasó a ser. No, se las dos historias fue fabulosa. Primero, principal, voy a contar otra cosa, y es que lo loco, la cantidad de gente que por empezar a hacer, no es tu caso, pero muchos, no sé si no es tu caso, pero muchos de los que insisten con el tema de la adopción y todo lo relacionado a ella, como es la fertilidad, después van a contar esta historia, terminan siendo los que más insisten los abogados. No es menor. Sí, sí. No es menor, porque tiene tantas cosas el trámite que los abogados insisten y van y saben por dónde ir, y el que no es abogado, no es del mundo de queda la en el camino. Exactamente. Exacto. Esta es una deuda pendiente. Sí. Entonces, junto con ella hablaba, la hemos tenido en otro programa, Florencia Capalvo, hoy no pudo venir, pero si no estaría acá. Bueno, ha sabido, lo contamos en el programa, el marido de Florencia Capalvo es muy amigo mío y es abogado. Bueno, ellos también. Y se terminan especializando en una rama que quizás a priori no la tenían en cuenta, y después terminan especializándose porque la gente, claro, les empieza a preguntar por todos lados. Así es que, hecha esta aclaración y cómo los conocí, me gustaría que te presentes, Maxi. ¿Qué tal? Máximo Luis Saclier, platense, con una historia de una realidad de una adopción. En su momento, yo me enteré a los 42 años. El motivo de ahora enterarme... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenés? 55. Fallece mi mamá.
Al poco tiempo la conozco a Romy, ella se incorpora en la casa como la hija de mi viejo. Fue algo muy fuerte porque el viejo le decía hija, no le decía su nombre. En su momento después uno se explicaba por qué era esa situación, por qué se estaba dando que siempre era solamente, no decirle Romy, sino decirle hija, ¿no? Esa fuerte. Bueno, el viejo, sabiendo que también podía llegar a partir, le dice a Romy que quería hacer la sucesión. En ese momento necesitábamos los papeles de la sucesión y necesitábamos la partida de nacimiento. El viejo tenía todo muy bien ordenado, pero faltaba la partida de nacimiento. Entonces Romy me dice, no te preocupes, anda y anda a Capital, dice, y pedila. La pedimos por teléfono, en Capital venimos a retirarla. Cuando la voy a retirar, en una situación bastante incómoda, pero quizás para mí fue normal después, pero en ese momento fue incómodo, porque la chica me dice, bueno, ¿qué viene a buscar? Le digo, la partida de nacimiento, dígame el apellido, nombre y número de documento, le digo la partida, el número de documento, y me dice, es gratuita la de usted, se retira por esa ventanilla. Cuando miro la ventanilla decía adopción. Y yo digo, claro, no soy yo. No debe ser. Claro. Digo, discúlpeme, me dice, por favor, dígame de vuelta. Me dice, sí, Máximo Luis Aclier Morandi, número de documento 21. Sí, ¿para quién es esto? Para mí. Y la mujer me dijo, es un poco grande como para tener una equivocación justo en este momento, ¿no? Entonces me dijo, le pido disculpas, espéreme un segundito. A los 10 minutos estaba sentado en una mesa oval con un montón de gente, hasta con las madres de Plaza de Mayo en ese momento, Claro. y diciéndome que me quedara tranquilo, que bueno, esto podía pasar, que si no sabía, que la edad que tenía, si nunca me lo habían contado, o si no tenía una duda. Dentro de la gente... Claro, no, del 76. Claro. 69, perdón. 69. Me dicen que esto comienza en el 73. Claro, ok. En el 73, 69 no, pero bueno. Pero que ellos veían en la partida que había algo que no estaba muy bien claro, ¿no? Que alguien había firmado, como que me lo había... había testigos. Estaba adulterada. Y que yo, en vez de llamarme Juan Luna, a partir de el 5 de enero del 1970 me pasaba a llamar Máximo Luis Aclier Morandi. O sea, te cambiaron todo el nombre. Me cambiaron los dos nombres, exactamente, y bueno, el apellido. Pero estaba de el la nombre de tu mamá. Y estaba el nombre de mi mamá. Biológica, exactamente. Era como que había dado un consentimiento Claro. de esa adopción. ¿no? Mira vos. En ese momento. Pero bueno, el problema era que yo tenía 42 años, no era que tenía 3 o 4 o 5 o 10 cuando comenzaste. O creciste con esa cuestión. Con esa cuestión. Claro, fuiste a hacer un trámite y te enteraste en el trámite En el trámite cómo era la situación. Bueno, esto aquí lleva, que la llamó a ella, pasan un montón de cosas. La única persona más o menos tangible que me podía llegar a informar que si era verdad o era mentira, era mi padrino. ¿Pero tu papá estaba vivo? Estaba vivo, pero por respeto nunca. ¿No lo encaraste? ¿No lo encaraste? Mirá. Qué loco. Por respeto no lo encaré. Yo soy loca. Y él, ¿Vos sí? ¿Vos sí? Yo hacía... Pero, Nosotros teníamos Hacía con otra mi suegro, logística. hacía otra logística, más de pergeniar. Con mi suegro cenábamos los miércoles y entonces tomábamos un vino. Entonces le pedía por favor que me... al segundo vino te le plantaste en la mesa y Brindemos por algo. Sí, hablemos de tu hijo. Eran las cenas y nosotros dos, él y yo nada más, y le preguntaba cómo nació, y entonces él me contaba la misma historia. Entonces yo decía, no puede ser que se equivoque, y encima en este estado. Y él se volvía a decir, me la voy a volver a en este estado Estaba de copetín. lo había copeteado. Ahora vas a hablar. De alguna forma tenía que hablar. Y bueno, intentábamos, pero él siempre contaba su historia y era impresionante el amor. Ahí no tenía baches en la historia, tenía baches. digamos. No había manera de hacerle baches. Mirá. La tenía tan impresa la historia en vida él, que no tenía baches. Y nada, a mí me impresionaba mucho el amor que le tenía, porque era un hombre muy grande, pero el amor de tratarlo como un nene, mi chiquito, era como mucho amor impresionante. Eso fue, el de que ella llegara a casa, yo siempre fui siguiendo el nene, con su tamaño, y ella se veía siendo la hija, y ella es mi hija tal cosa, hija tal otra. Hay una parte que te tengo que repreguntar porque no sé si quedó claro para todo.
tu mamá, ¿cómo está en esta historia tu mamá? ¿Vos tuviste madre adoptiva y madre biológica? Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Y tu mamá vivía cuando? No, ya había fallecido. Había fallecido. Había fallecido. Cuando mi adoptiva. mamá Adoptiva, claro, sí. adoptiva. Cuando mi mamá fallece, al poco tiempo, a los 6-7 meses, yo la conozco a Romy y bueno. ¿Y la biológica? Y la biológica, aquí está. Uy. En época de pandemia. Romina Fue un tema. Romina con el vino bajo del brazo. Ella casaba, Agarraba la botella. Agarraba la 3/4 y salía. Y se mandaba. ¿viste? Pedime un Uber que allá voy. Nos estamos re quemando. No. Hay cosas que uno hace. Era Franco Bañato, Romina, Claro. en ese momento. Ay, sí, Era claro. Franco Bañato, gente que busca gente. Y sí, y sí. La abuela miraba gente que busca gente y yo aprendí a buscar gente. Y sí. Muy bien. Bueno, y entonces Romy me dice, ¿qué hago? ¿Querés que la busque? Yo ya estaba así. Yo la verdad que, ¿entendés? Yo digo, A vos te estoy llamaba la tan atención, agradecido. digamos. Igual. Vos, sí, pero era como que no importaba. que no importaba, exactamente. Ok. Tuve Sí, dos tu mamá y padres- tu papá fueron otros. Exactamente. Fueron O sea, dos- fueron ellos, no otros. Exactamente. Y aparte me crié tan bien y he tenido Claro. tantos valores de ellos. No había tanta reproche. No tenía reproche. De ellos y alrededor de mi familia. Tengo una hermana por parte de mi mamá, mis primos, Claro. los tíos de papá, de parte de padre, no lo sentiría y tampoco era como algo que, ¿me entendés? Me desesperaba por poder Sí, sí. cambiar mi opinión que yo tenía. Bueno, hasta que un día ella me dice, mira, acabo de buscarte por Facebook en una página que dice tipo gente que busca gente, le dije, y bueno, mira, me contestó una persona diciéndome que ella es sobrina De la señora que... de la señora que te dio en adopción, que vendría a ser... Era como el primer mensaje que había Tu tirado. mamá. Dije, no puede pasar esto. Sí, toda una película. Qué toda una fuerte. película. Y en esa película, bueno, en época de pandemia estábamos haciendo la quinta, porque en esa época... La huerta. La huerta, nos habíamos dedicado a hacer... Huerta. Claro. Ya no sabíamos qué hacer en casa. Y bueno. Sí. Me suena el teléfono, atiendo, le digo, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿usted está buscando a una persona que dio en adopción al señor Alberto Enrique Saclier y a la señora María Teodora Morandi? Un hijo a los en el año 69, sí. Bueno, no la busque más, que soy yo. Fuerte. Durísimo. Ah, Tac, pelito de punta. tac, ahí se cortó Facebook, Instagram, todo. Se paralizaron las redes. Bueno, entablamos una comunicación, le dije que bueno, nos vamos a encontrar, le pregunté dónde era, me dijo, soy de José C. Paz, me comentó, bueno, perfecto. En época de pandemia, te imaginas que no nos No. podíamos tener una comunicación Claro. muy fluida. Pasado un tiempo, creo que vos te habías ido a España, y dije, bueno, voy Tomó directamente. la Para valentía. esto, papá adoptivo seguía. sin Había saber. fallecido en el ya camino. había En el fallecido. camino había fallecido. Ah, ok. En el camino Pero había fallecido. déjame acotar lo de los vecinos. Perfecto. Mi suegro fallece y porque venía muy enfermo del corazón y bueno, fallece en su casa. Llamó a todos para despedirse, el señor se sentó en el sillón y falleció. Ok. Un capo. Eligió su forma, él sabía que iba a fallecer en el sillón. Dijo, Y ahí quedó. no se preocupe hija, no voy a morir en el hospital, voy a morir en el sillón mío, sentado, y se murió en el sillón. Vinieron todos los vecinos a saludar y a decir, uy, lo siento, el pésame. Entonces todos le dicen, bueno, me imagino que eso era lo importante, porque aparte cómo te quería, y me imagino que vos sabrías la historia. Todos los tuya". vecinos sabían la Todos los historia. vecinos sabían la historia. Ah, qué loco. Qué Fue loco. como demasiado. Entonces decís, ¿qué historia? Que Claro. vos eras adoptado. Y él nos miraba y decía, ¿pero vos sabías? Todos los vecinos de la cuadra, que son divinos, sabían la historia y se habían guardado esa Tenían la historia. historia No, encriptada. Qué los- loco, sí, sí, Pero sí. vos ahí tenías que fingir demencia, decir, Claro. no sabía. Después de eso no se vuelven a meter en nada. En ese momento, vos te podés imaginar que encima había un respeto. Un respeto. Al respeto al vecino y el respeto a la persona que era. Claro que sí. Y entonces yo digo, ¿cómo yo me podía decir, cómo no me dijeron? Una No, no discusión? te podías enojar. No me podía enojar, No. no podía enojarme. Así que bueno, después tuve una segunda, bueno, después fue No, cuando porque la conocí. te dieron la mejor vida que te podrían haber dado, digamos. Exactamente. Entonces, Yo, la verdad que sí, hasta el día de hoy, que soy bastante creyente y miro al cielo y digo gracias, le sigo diciendo gracias Sí, a sí. los dos. Es así. Y sobre la cuestión esta, cuando pasó, que nos pasó lo del problema en la clínica, lo de la fertilidad,
yo dije, bueno, si algún día se tiene que dar la adopción, se va a dar porque Claro. estás hablando con alguien que es adoptado. Ujú. ¿Me entendés? Yo creo que es el acto de amor más grande que uno puede tener en la adopción. Entonces, tiene su tiempo, sus cosas, pero la vida nos ha marcado en varios caminos, como dijiste vos, Mario, al principio, desde la adopción hasta la fertilidad. Y digo, ya para mí pienso en Dios y somos creyentes en el sentido, por algo pasan las cosas. Cuando Máximo cuenta y cuenta a sus amigos que es adoptado, le decían, no, algo más te puede pasar, a ver. Y lo tomó con tanto amor, tanta tranquilidad y con agradecimiento que realmente a mí me sorprende y realmente los padres, el amor que tuvieron, sus hermanas, que todavía se sorprendió cuando le contó la verdad, fue a buscar a su tío y cuando fue a buscar a su tío llega, pobre, todavía no habíamos encontrado a la mamá y el tío se muere cuando estaba en el viaje. No. Sí, es una película. Era una película. Sí, es de película. Entonces decíamos, más cosas no pueden pasar. Sí. Entonces tratábamos de buscar, hasta que pudimos encontrarlo del Facebook, que era gente que busca gente, muy bueno ese sistema que tenían, de que vas buscando en Argentina, la gente que desapareció, Qué en tal bárbaro. época se fue a comprar, no sé, pasó algo, bueno, y se van buscando. Y re bien, el primer mensaje fue impresionante, y cuando yo voy a buscarlo a Máximo, que está hablando por teléfono con la madre, le digo, ¿con quién hablas? Con mi mamá. Y yo me quedé mirándole y digo, ay, me estás cargando. Porque es muy chistoso, entonces está todo el tiempo haciendo chistes. Y realmente me quedé sorprendida y me decía, no, bueno, me contó un poco de mi historia, me invitó a su casa, tengo hermanos. Qué bárbaro. Y bueno, el sábado estuviste con tu mamá. Digo, a ver, El con tu sábado mamá. me fui a verla, también, para cómo, entre ese trayecto, en este tiempo de pandemia, al mes y medio, me llama por teléfono y me dice, te tengo que contar algo que pasó, una tragedia. Digo, ¿qué pasó? Ricardo, que vendría a ser mi hermano, por parte de mi mamá, Sí. me dice, estuvo arreglando un tinglado, pisó la chapa amarilla y se cayó. Y como él tiene una obra social que es de OSPE, y la matriz de OSPE está en La Plata, en Ensenada. Así que lo están llevando para allá, te puedes imaginar, de José C. Paz, llevarlo hasta, Sí, ¿entendés? claro. Como llevarlo de acá Sí, sí. no Sí, sé, sí, a algo. La Plata, digamos, ¿no? O más lejos todavía. Así que bueno, si querés lo podés ir a conocer ahí. Mirá vos. Y estuvo casi 18 días en estado de coma. Uf. Fue realmente... Sí, no, Sí, es sí, una parece. película. Es una tragicomedia, podríamos decir. Sí, porque- es como uno va buscando en el camino No. alicientes, ¿viste? Es que ¿Lo además, conociste? Sí. igual, ¿Tenés para... contacto con él ahora? No. No, ya no. Falleció. Falleció finalmente. Ah, Ok, bien. yo pero bueno. tenía esa duda, ¿llegaron a comunicarse, a hablar o no? No, solamente verle la fracción de Le la pudiste cara. ver, Claro, ok. No fue. No fue algo. Yo tengo que preguntarte, No, ¿qué te qué dijo tu bárbaro. mamá cuando se encontraron? ¿Qué te dijo? ¿Te contó algo respecto de tu historia, la decisión? ¿No? La decisión es un poco confusa, A ver. digamos. Casi siempre, de mi parte, veo, porque me encanta mirar televisión y ver historias, y me encanta ver las historias reales, que después son películas. Casi siempre cuando alguien da en adopciones por un problema de maltrato, o que es muy chica la persona, o que no tiene un acompañamiento de alguien. Bueno, el mío es el tercero. No tuvo un acompañamiento de alguien. Ese acompañamiento de alguien viene cuando, digamos, la persona tenga 18 años. Ella tenía 26. Ya era grande. Ya era grande, sí, claro. Era grande. Y a los 3 años se casa con una persona y tiene un hijo. Pero bueno, la historia esta pasa porque mis viejos me adoptan. Ellos vivían acá en Capital Federal, en Gascón y Díaz Vélez, enfrente cerca de mi de Felford. Sí. Ricardo Ford. De Sí, Ricardo claro. Ford, exactamente. Claro. Yo jugaba con los... Mis viejos dicen que yo jugaba con los muñequitos del... De los que venían con el chocolate. del Jack, del Jack, Jack, el el Jack, Jack. exactamente. Sí. En esa situación... No es de nuestra época. No, ella no entiende nada. Nosotros Cuando no. llega esta parte. Vamos. Claro, ustedes. Claro, vos tampoco. Tampoco seguimos ahí. Para que le hacemos un dibujito para que sepa cuál es el Jack. Qué malvados. Bueno, mi mamá biológica le dice a mi mamá adoptiva, que era la encargada del edificio. En ese edificio estaba el encargado del edificio y el calderero. El calderero era mi papá, adoptivo. Ah, Y mi mamá era la calderera. ¿Por qué le dice que estaba embarazada y que lo quería abortar? Porque mi mamá estaba estudiando obstetricia.
Y le dijo, ¿sabes qué? No. Porque a mí, no sé si el edificio lo sabía, tuve un segundo embarazo y me tuvieron que vaciar. Entonces, ese hijo que vos tenés, lo voy a criar yo. Mirá vos. Y mi mamá biológica estuvo viviendo con mis viejos durante 1 año y monedas. Qué va. Qué loco. La contuvieron porque ella conoce a mis tíos, conoce Durante a el primos embarazo. durante el embarazo y un tiempito Y un más. tiempo después. Y un tiempo más. Después, en esta situación hay algo que mis viejos se van. Nos vamos de Capital, nos vamos a vivir a Azul. A la casa. Y yo soy azul. De Azul. Bueno. Mira. Y aparte es azul. Se llama Claro. Sí, Todos juntos. todos juntos. Cuando mi mamá biológica dice que vuelve de vuelta a la portería, cuando se le decía el edificio a la portería, ya no los encuentran más. Y le dicen que se habían ido a vivir al pueblo de mi papá, que el pueblo de mi papá era General Villegas. Ya ahí estaban con vos. Y ahí ya estaban. Se habían ido los tres, digamos. Los tres. Pero bueno. Ahí tomó la decisión, se ve que evidentemente han tomado la decisión ahí de... ¿Y ahí fue cuando te cambiaron el nombre o algo de eso? Bueno, ahí está Claro. ahí está el kit. Claro, Ahí está el que kit. una historia... Es una historia que... Qué loco. Ella volvió a buscarlo, en fin, saber Sí. algo de él, y ya no estaba. En Ya esa no época estaba. estamos hablando de muchos años atrás, Pero por lo por cual no había supuesto, redes ni 70 y nada. Por supuesto, por Y supuesto. fue impresionante. Cuando él le cuenta a su hermana, que es mucho más grande que él, que tiene 80 y pico, no sé, le decía que tampoco sabía, no tenía conocimiento. Así que para ella también fue sorpresivo esa historia de que su mamá había adoptado acá en Buenos Aires, porque eran de San Juan, un hijo. Así que bueno, fue como toda una historia que fue marcando. Y igual todavía la seguimos descubriendo de a poquito. Sí, Sí, todos sí. los días tiene como un capítulo nuevo. Sí, más cosas pasaron. Sí, porque yo, Todavía no sabemos del... ¿Y vos tu información habías nacido en el 69 o en el 70? en ¿Y el cumpleaños? 69. No, el 21 de octubre de 1969. ¿Eso se respetó? Hasta ahí estaba respetado, está todo Ok. bien, está todo bárbaro. Lo único que se hizo, El Hay cambio de una nombre. sentencia, sí, por adopción. ahí la adopción es un cambio Ok. de nombre, ¿no? Ok, ok. Que esto fue gracias a contactos. Mi papá Ahí viene. adoptivo, mi papá adoptivo, Quedará en la historia, no quedará en la sabemos. historia, en el suspenso. Era piloto de avión, Ujú. era de las Fuerzas Armadas. Cuando la conoce a mi mamá, adoptiva, No le dieron la venia. no le dieron la veña para casarse, Ah. porque mi mamá no era pura, porque había tenido una hija, Él siempre decía que no era buena por que- eso. Dios mío. por eso lo repito yo, Claro. perdón. Porque no queda como... No, queda re- En Bueno, esa la, época- la familia de En ella es- decía eso. Claro, en digamos. esa época, En esa época se él decía. decía Sí, sí. eso. Bueno, de los acuerdo. militares le dijeron, Alberto, usted se va a casar con una persona que no es pura, Qué bárbaro. que Es- no le damos la veña, es así, es así. como él siendo Tuvo que piloto darse de avión. baja. Entonces se dio de baja y ahí se casó con mi mamá. O sea, dejó de ser piloto de la Fuerza Aérea para casarse. Exactamente. Una historia de amor. Increíble. 50 años casado, una historia de amor, pero maravillosa. Y Eso ya lo sabía yo antes de saber todo esto que sabía, entonces te puedes imaginar que Claro, la historia esa la tenía. ya la tenía. Bueno, Entonces yo había dije, solo un pequeño bache que, por lo Claro. que decís, hasta parecía que ya se lo habían hasta creído. sí, sí, Porque totalmente. Lo podían repetir tal cual. Yo ahora, Maxi, tengo una consulta. Cuando caíste en la cuenta de que efectivamente eras adoptado, cuando fuiste recapitulando tu vida, ¿no sentís que acá hubo un momento donde era evidente y yo no lo vi? Sí, porque mi mamá adoptiva, Sí. Dora, me decía, no te olvides que vos tenés cara de turco. No te olvides que vos tenés cara de turco. Y yo dije, ¿quién es turco en Claro, la en la familia? claro. ¿Entendés? El verdulero de la esquina. Claro. No había turco en el barrio. O que yo vivía en Berizo, Berizo capital del inmigrante, no teníamos un contacto con turcos, Sí. digamos. Pero bueno, me quedó. Y un viaje que hice a Dubái, me compro el traje. Me lo traigo y le traigo la foto. Mi vieja tuvo 3 días llorando. Mi vida. Porque me dijo, yo sabía, vos eras turco. Qué bárbaro. Qué loco. Pero no me terminó Pero no de te tenía decir... que contar. no, Del por qué, exactamente. claro. ¿Por qué? ¿Por Te qué daba tanta señales. seguridad? Claro. ¿Me entendés? Quedan rompecabezas para armar. No, Claro. sí, Oh, sí, tal Y es cual. un poco Sí, así. sí, 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 ¿Por sí, qué? sí. Porque, claro, Sí, eso. porque a su vez estos días que estuve, bueno, este fin de semana que fui, mi mamá biológica tampoco me quiere decir quién es mi papá.
Bueno, yo no Ahí te quería tenemos, ahí tenemos un tema, ¿no? Claro. Ese rompecabezas que falta. Todavía no está el papá biológico. No está el papá biológico, exactamente. El verdadero, el que ella cuenta no es. Y mamá lo sabe, digamos. Sí, yo Lo creo tendría que saber. Había tanta gente, dice. Puede ser. Eran 8 en la fiesta y. Va a tener que salir con el vino. Ahí es el lugar donde tiene que ir a tomar No el vino. tengo contacto con Ah, ¿no? No, bueno, No, Hay cosas que No las se puede. acepto y cosas Claro, que no cosas las que no. acepto. claro, sí, porque bueno. Es su historia. Sí, porque sí, claro. Yo no acepto algunas cuestiones, pero porque obviamente que lo amo a él y una persona que... Ahí está la definición de madre y la madre biológica y el amor Sí. y demás. Y obviamente siempre le dije a ella por teléfono que le agradecía la decisión que había tomado y que no hubiese abortado. Y hoy tener esta familia y poder conocer lo máximo, haber conocido a mis suegros. Pero hay cuestiones que no las acepto, por ejemplo, que ella no quiere presentarle a otra parte de la familia. Claro. Y obviamente es algo que es decisión de ella y de la historia de ellos. Pero eso es algo que me mantiene a mí un poco a la Al distancia. margen. Al Y es margen. difícil acompañar, supongo, también porque es tu pareja, es la persona Sí, que es amas muy y no te difícil. gusta que la lastimen. Exacto, eso fue algo que a mí me impactó en una llamada y yo ahora, con respeto obviamente le dije que respetaba mucho, pero que yo no podía entender y justo a mí me pasaba esto de la fertilidad y de querer ser mamá y el amor, porque no el que solamente es madre en sí el amor, ¿no? Formas de maternar, pero no lo entendía. Entonces digo, tiene más hermanos, tiene la posibilidad de conocerlos, los conoce pero no saben que es él. Entonces eso es como lo ven, pero los vuelve a desconocer. Le dicen, no, fulanito de tal. Entonces es como esa historia que queda inconclusa. Como somos típicos de mujer, viste, que queremos saber, queremos armar la historia y como abogada quiero armar el caso real y cómo... Sí. Bueno, pero bueno, cada uno tiene su historia y la respeto por eso. ¿Sabes qué banco a morir? Lo que acaba de decir él, Maxi. Maxi dijo, si fue decisión del viejo, ya está. No tuvo ni ganas de increparlo al viejo y decirle, che, ¿por qué no me dijiste? Está bien, No. está bien. Fue tan fuerte, Pues sí. aparte fue fuerte la historia, fue fuerte cómo conocer, cómo enterarme, y después fue más fuerte con las cosas que nos pasaron, que después se fue como amalgamando una cosa al lado de la otra, y yo dije, no, estamos más que juntos, si es por una bandera de algo, Sí, tiene claro, que ser claro. esto. Y desde el día de hoy hasta, bueno, con escribir un libro, con estar en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, diciendo, difundiendo, y entonces me Por algo preguntan a mí, tenía que pasar. por algo tenía que pasar. Es algo que... Cuando lo invitamos a la jornada máximo de adopción, porque bueno, Natalia Florido, que nos había invitado, junto con también Mamá por Adopción, nos habían invitado a la jornada y él fue como medio agapazapado ahí, no sabía que mucho del tema, me acompañaba, pero claro, ese día no paraba de llorar y emotivo, Claro. fue a hablar con vos que estaba ahí, y era como que eran muchos sentimientos juntos, volvíamos todos en el auto con Noelia también, que es parte del equipo y la fundadora también de nuestra fundación, y ella lloraba también, estábamos todos muy emocionados, y obviamente que a Máximo lo súper impactaba, y creo que la vida le va poniendo cuestiones, ¿no? Porque él lo miraba y me decía, cada historia de estas personas, este chico que fue en adopción a los 21 años, cómo es la que adopta, los que dan en adopción, cada uno tiene su historia y hay que entenderla y saberla comprender también, sacando también los mitos que uno tiene y los mandatos y demás, ¿no? Cuesta a veces, porque cuesta muchísimo, pero él vino súper afligido, pero contentísimo, y creo que cada vez lo de la adopción, yo a veces lo miro y digo, ¿y cómo te sentís? Las mismas preguntas que le hacen ustedes, ¿no? Digo, porque de repente no es tu papá, ¿cómo lo sentís? Y el agradecimiento que tiene y el amor que tiene a esa familia, creo que llena todas las preguntas y no busca respuesta, como dijiste Mario vos. Es No lo te que hace decidió, falta. no hace Claro, falta. no te hace falta. Mi suegro vivió 3 años, más o menos, desde que él se enteró, y durante 3 años vivió, pero en el domingo, en la mesa familiar, nunca se le preguntó nada, Nada. ni se dijo nada, y se respetó la decisión de él, que es su hijo. Salvo el miércoles con el vino. El vino. No había manera. Ese día era mortal. La contaba una y otra vez la historia. Y Yo estaba en Capital y le digo, ¿dónde estás? Seguía con la misma historia. Y me mandaba la foto No con había el manera. vino yendo para tu casa. me Claro, dice. mirá. de alguna forma lo iba a conseguir, nunca le digo no. Igual no se lo pudiste sacar. No, contaba la historia, me quedé con la idea, digo, bueno, dejémoslo ahí. Qué Pero bien. él Muy en bien. algún momento se dio cuenta que ustedes ya sabían. No, jamás. Jamás, no lo sospechó. no lo No. sospe- no Aunque lo- le hayas preguntado un montón de veces, dijo, qué raro que me lo pregunte tanto. No. No. No, yo le preguntaba, porque
él sabía que nosotros estábamos buscando familia, que queríamos tener un bebé Claro. y demás. Hay una diferencia de edad de Máximo y mía. Tenemos 14 años de diferencia. Mi suegro y mi suegra tenían 20 años de diferencia. Ella sabía. Sí, Y- sí, claro, se nota igual, se nota. Teníamos mucha diferencia, entonces él me decía, hija, bueno, mire que hay una diferencia de edad, con mi mujer tuvimos 50 años juntos, no es fácil la vida, y él siempre me aconsejaba mucho como hija, era como, yo tuve a mi padre, pero bueno, él fue esa parte que vino como un ángel, siempre digo, y me daba muchos consejos, me llamaba todos los días para preguntar cómo estaba, si había llegado bien, no había llegado, ¿viste esa gente que dulce? Ya me preparaba lo que yo quería, qué es lo que quiere comer. Bueno, entonces con ese amor y esa dulzura se merecía todo el respeto del mundo y no había manera de preguntarle más nada. Bueno, y en ese sentido, sí me quedo pensando cuando ustedes empezaron con su propia búsqueda de la paternidad, ¿él les llegó a comentar en algún momento la posibilidad de adopción? Porque quiero decir, a veces hay vestigios de Sí. la verdadera opinión. No. No, nunca. Era No. muy reservado también. Era muy ¿no? reservado, por ahí era de hacer bromas. Claro. Era de, Sí, horrible, era broma, de no la las bromas. repitamos. No la repitamos, pero bueno. Eran bromas muy machistas. Bueno. Típico de épocas de antes que no se podría repetir. Claro. Pero ¿qué quieres? Si vos lo ponías a Copetín también. Tipo, te salía todo. Pobre. Lo obligabas a hablar barbaridades. Claro. No, hablábamos mucho de política, le gustaba leer, entonces como me echaba algunas cositas. Sí, yo había hecho una revista de barrio, me acuerdo, en una época, y él me hacía el crucigrama. Era muy inteligente. Sí, la tenía muy bien atada, o con cuentas. Era algo, era un ejemplo. Sí. En la cual, cuando yo después me entero de esto, yo digo, ¿de dónde saqué ciertas habilidades? Viste que vos tenés cierto tacto en algunas cosas. Sí. Y yo digo, ¿dónde saqué la habilidad de las cuentas? ¿Dónde saqué la habilidad de todo así? Digo, porque el viejo también te las tenía, pero no era tan caradura como yo, al contrario, respetuoso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿qué dicen? Su familia. Se acordaba el nombre hasta del perro de tu familia, Sí. ¿me entendés? Porque era de eso. Yo por ahí me acuerdo, che, tu pichicho, ¿todo bien? Bueno, soy un desastre. Pero era una forma de tratarte, de respetarte y respetar toda tu historia. Entonces digo, eso yo no lo tengo. Pero era lo único que quizás me sorprendía. Y tenían un parecido impresionante igual. Ah, también. sí. Era Claro, muy pero fuerte. eso es muy común. Es muy fuerte, ¿eh? Sí. Yo lo mirábamos y Mimetiza. decía, los dos los domingos, 3 de la tarde, después de comer, se dormían en el sillón, ese Sí. famoso sillón. Era Se muy- dormían y vos los mirabas, pues yo me quedaba mirando, y los dos, la misma cara, decía, no puede ser, yo buscaba, a ver, busquemos diferencias. ¿Viste la película Forrest Gump? Que Te iba a decir lo mismo, te iba a decir lo mismo. Era exactamente igual. Era tal cual. Tengo en línea, tengo que interrumpir, tengo en línea. Fernando, ¿me estás escuchando? Hola, hola Mario, sí te estoy escuchando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Lo presento muy para bien. la audiencia y para la mesa. Bienvenido, Fernando. Fernando se llama Fernando Segura. Fernando es colombiano y vive en Colombia también. Y quise que pasara, aunque sea un rato, por nuestro programa. Fernando, en realidad, tiene la especialidad de Fernando la transparencia y la gestión pública. Lo conozco por trabajo, lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo a Fernando el año pasado en Cuba, en un congreso, en el congreso de CLAT, porque Fernando también era coordinador de la temática. Y precisamente su tema de expertise es la transparencia y la gestión pública. Pero no es el motivo por el que está hoy acá. Hablando con él, nos hicimos amigos y me cuenta su historia de vida. No su historia de vida, sino su historia de la vida de su vida, digamos. Porque doy fe que el tipo da muestra sobrada de que lo que más quiere en el mundo es esa nena. Y Fernando, ahora sí estás al aire, te estamos viendo, de hecho. Contanos cómo es la historia de tuya con tu hija. Bueno, no, primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Mario, por la invitación. Hola, a Romina, a Maxi. Hola, ¿cómo Y va? estaba aquí contento escuchando su historia y también tomando apuntes sobre lo que implica para los hijos por adopción enterarse. Bueno, tú te enteraste un poco tarde. Yo espero acompañar a mi hija en el proceso y es que efectivamente yo soy papá por vía de la adopción también. Y pues tengo una particularidad, y es que soy papá soltero gay por vía de la adopción en Colombia. Que es un tema que aunque aquí es común desde hace varios años, normalmente no se habla mucho de la adopción. En Colombia se habla de la adopción como, pues obviamente como la forma de garantizar el derecho de los niños y las niñas a una familia, pero pues normalmente cuando se habla de la adopción, se habla de adopción de papá y mamá,
pero en Colombia desde hace varios años también es permitido que parejas del mismo sexo adopten y que hombres o mujeres solteras también sean padres por vía de la adopción. Yo soy un caso de eso, soy una familia monoparental por vía de la adopción y pues como decía Mario, pues yo creo que sí, no creo que ame a nadie más en mi vida que a mi hija. Mi hija tiene apenas 3 años y medio, pero estamos juntos desde hace ya casi 3 años. Yo la recibí muy pequeña, tenía 6 meses, e hice mi proceso con el Estado. Mi hija me la asignó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el instituto que coordina todos los temas de adopciones en Colombia. Bien, Fer, bien. Un gusto. Vos sabés que Fer, conozco la historia de... Fer tuvo una historia que lo hizo muy popular en Colombia. Si querés, Fer, contala, que muestra un poco también cómo es esto de que la adopción existe, pero todavía hay gente que no termina de aclimatarse a esto, ¿no? Sí, es verdad. Al final, pues, cuando uno mira las familias conformadas por vía de la adopción, somos la minoría. Aunque hay miles, en el caso de Colombia hay más de 4.000 niños y adolescentes en proceso de adopción, no siempre es la primera opción para conformar familia. Incluso no lo es para las familias homoparentales. Muchos acuden a la fertilización in vitro, al vientre subrogado, y eso pues hace que pues, haya más niños en el sistema. Y después de pandemia en Colombia también se dispararon por múltiples razones los niños que entraban al sistema. Y la historia es que saliendo del país por primera vez con mi hija, yo he sido servidor público casi toda mi vida. Llevo un tiempo fuera del servicio público, pero trabajé en servicio público y trabajaba en temas de mejora de trámites y procedimientos. Saliendo del país con mi hija, vi el procedimiento que decía la entidad de migración sobre qué se requería para salir del país con hijos por adopción. Y aunque en el pasado alguna ley había exigido entregar copia de la sentencia de adopción, ya el mismo alineamiento interno de la entidad de migración decía que solamente se requería el registro civil cuando son menores de 7 años y bueno, menores de edad, y también el pasaporte y la visa si es un país que requiere visa. Yo iba muy tranquilo con mis documentos, igual llevaba copia de mi sentencia de adopción porque iba a salir del país y uno no sabe en otro lado qué pueda pasar. Y resulta que efectivamente saliendo, a la señorita que ya está en la ventanilla, ya cuando uno va a pasar a la sala, la que sella el pasaporte, le pareció muy raro ver un hombre solo con una niña y que el registro civil efectivamente solamente marcara que tenía un solo papá. Yo le expliqué pues que era padre por vía de la adopción, a lo cual le sonó aún más complicado y decidió pedirme si tenía un documento adicional que corroborara la información que le estaba entregando. Yo, para hacer la cosa fácil, era un vuelo nocturno de las 3 de la mañana, abrí la sentencia, le mostré la parte ya del resuelve, donde el juez con mi nombre y los nombres de la niña determina que yo soy su padre, y ella empieza a copiarla en un escáner que tenía. Y pues la sentencia de adopción, no sé cómo funciona en Argentina, pero en Colombia la sentencia, como el juez explica todo el escenario de restablecimiento de derechos que tuvo que hacer el Estado, pues cuenta una cantidad de información sensible, Claro. Sí. privada de la vida de los niños y las niñas, que no debería ser ni copiada y mucho menos sin autorización del padre o de la madre. Entonces yo, que había sido servidor público, que había reglamentado los temas de transparencia, como dice Mario, sabía perfectamente que esto era información sensible. Le dije, no la puedes copiar, yo no te he autorizado su copia, a lo cual, pues, para hacer la historia corta, me llevan a una sala aparte, me quitan la copia de la sentencia, dudan de la originalidad incluso del registro civil, Qué locura. me detienen, me acusan de que quiero secuestrar a mi hija, porque a este par de personas que no estaban preparadas para entender que en Colombia la adopción monoparental existe, entonces el desconocimiento del servidor público llevó a un escenario de discriminación hacia mi hija y a mí, pero principalmente hacia mi hija, porque era una niña a la que le estaban exigiendo documentos adicionales para poder salir del país, mientras que un hijo biológico solamente le exigían un registro civil y un pasaporte. El hecho es que lamentablemente en ese momento ellos me obligaron a entregar los documentos, me retuvieron un par de horas, pude salir del país con mi hija, pero dije, esto no se va a quedar así. Sí, sí. E interpuse una acción de amparo, salí a hacer denuncia pública, conseguí el respaldo de varias autoridades que coincidieron en mi posición de abuso de autoridad y de violación de varios derechos fundamentales de mi hija, sobre todo el derecho a la familia, al buen nombre, al trato igualitario. Lamentablemente, como esta ley que les comenté del año 2006 no había sido derogada de forma explícita, la interpretación errónea del juez, aunque había ley de protección de datos posterior,
fue que habían exigido el documento que tienen que exigir, a pesar de que el lineamiento ya decía otra cosa. Entonces, pues no me quedé con las ganas y demandé el artículo de la ley ante la Corte Constitucional de Colombia y ganamos pues con un grupo de familias por adopción, la demandamos y ganamos la demanda y logramos que se derogara la ley que exigía este documento adicional. Y eso pues claramente hizo que públicamente pues pusiéramos en el escenario del debate público un tema que normalmente se pasa soterrado, y es la adopción es un tabú y prefieren no tocarlo, no abordarlo, pero ese no abordarlo hace que en las entidades públicas no estén preparados a cómo tener un trato privilegiado y digno a las familias que se conforman por adopción. Y lo digo porque lo mío fue la punta del iceberg y de una cantidad de temas que después ya lo agarré de militancia. Me enteré con un grupo de familias de adopción de la cual hago parte, que pues en realidad las entidades han venido haciendo una cantidad de exigencias innecesarias de información privada o de información innecesaria para que los niños y las niñas por adopción accedan a derechos. Entonces ahora pues ya descubrimos que para acceder a derechos a la salud les ponen problema porque los nombres no coinciden con los carnets de vacunación, les ponen problemas para matricularlos en los colegios o llamarlos con los nombres de su familia adoptiva, porque cuando se demoran los registros en cambiarse, entonces el colegio decide seguirlos llamando por el nombre anterior, o les niegan asegurarlos en temas médicos porque no tienen conocimiento de la historia clínica, porque la mayoría de nuestros niños por adopción muchas veces no se cuenta con esa información, entonces le niegan asegurarlos porque no conocen si hay preexistencias o no. Bueno, esto es un tema que se ha convertido como en mi militancia en Colombia, que es un tema del que no se habla. Siempre se habla de la adopción desde el tema psicológico, del acompañamiento social, de trabajadores sociales, de lo que implica para los niños, pues no se dan cuenta que la garantía de derechos, el primer escenario de garantía tiene que ser que el Estado esté preparado para atender las necesidades y sobre todo darle un trato especial a estos niños que tienen especial protección y que vienen de un proceso de restablecimiento de derechos. Y pues nada, en eso hace mi lucha. Combiné mi vida laboral con mi vida personal y ahora me dedico a mover estos temas de enseñarle a los servidores públicos del trato privilegiado que las familias por adopción tenemos que tener. Fer, si te buscan, te encuentran. Ahora vas a decir las redes, pero yo lo que vi es una de las grabaciones tuyas. No, si lo buscan, lo encuentran. Preguntale a la de la ventanilla. Sí, eso se lo encontró. Lo encontró. En toda su plenitud. No buscaron y me encontraron. No lo busques mucho porque lo vas a encontrar. Claro, ¿para qué? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Es de redes tomar, sí. Fer, porque vi algo. ¿Cómo explican parte de la Constitución? ¿Qué es lo que explican ustedes en lenguaje como para que lo entiendan los chicos? Contanos eso también. Bueno, no, eso hace parte como de mi vida laboral. Yo trabajo precisamente en temas de promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y desde que estaba en el gobierno, pero ahora desde la cooperación donde trabajo, iniciamos un proceso de acompañamiento a la Corte Constitucional a llevar sentencias emblemáticas que garantizan derechos fundamentales de las personas de especial protección constitucional a lenguaje claro. Entonces, digamos, la Corte por su lado hizo todo un ejercicio de la Constitución para niños, niñas y adolescentes, así lo llama, y hizo un libro para enseñarle a partir de artículos de la Constitución y sentencias emblemáticas a los niños cuáles son sus derechos. Y hay uno, el que me invitaron a participar, que es el derecho a la familia, que precisamente se basa en una sentencia que otorgó por adopción a un niño, a una familia en Colombia, que lo llevaba cuidando un tiempo y que después de llevar cuidando un tiempo, cuando quisieron optar por la adopción, se lo quería quitar el sistema y al final un caso llegó a la Corte y la Corte pues falló a favor. Y entonces ellos buscan contar estas sentencias en lenguaje claro, y esta es un cuento y me invitaron a mí como padre por adopción a leerle el cuento a María Paz. Entonces ahí en la página de la Corte Constitucional y la cuenta en YouTube y en Instagram salgo yo leyéndole a María Paz el cuento de el derecho a la familia precisamente por vía de la adopción.
Perdón, es súper importante eso lo que dice él. A ver, sí, contá. A veces, como abogada, lo que hacen los jueces ahora es empezar a hablar que las sentencias sean de manera clara, lenguaje claro, porque la gente no entiende, como dice Fer. No, a ver, vos le das una sentencia, le das un fallo con todo lo que determina la sentencia. Entonces ahora es obligatorio. El otro día, una de las ponencias que estuvo en la jornada de adopción, contaban cómo le explicó la sentencia a la niña, cómo él se lo había contado, y tiene que estar en un lenguaje claro. Ya es acordada en la provincia de Buenos Aires, ya es obligatorio que la sentencia sea de manera clara. Pues la gente está hablando No de base lenguaje cochina. técnico, legal. Claro, viste, impetrada la medida, no entendés Claro, nada. no. Pasámelo al castellano. Entonces, súper importante, y creo que se viene ese cambio. Ojalá que también como abogada me parece que es súper importante que la gente entienda cuáles son los derechos, porque es lo que está haciendo él, llegando a la gente. Es llegar y saber cuáles son tus derechos. Si no sabes cuáles son tus derechos, no los puedes exigir. Es imposible. Es verdad. Pensé que ibas a decir algo, pero... Fer, sí, decime. No, te iba a decir que es verdad, y sobre todo porque fíjate que las familias, yo les decía, nos preparan mucho en el impacto psicosocial de los niños y las niñas, pero no nos preparan para cómo hacer toda esta cantidad de trámites que viene a posteriori de la asignación de un niño, y por esa vía se vulneran los derechos de los niños. Hay muchas familias por adopción que me dicen, no, pero es normal que lo pidan, ellos tienen que garantizar la seguridad. Yo le digo, sí, pero usted tiene que garantizar los derechos de su hijo. Y por encima del derecho de su hijo no puede estar la duda o la ignorancia de un servidor público. Porque muchas veces los papás no leen las sentencias, no se dan cuenta del nivel de detalle que en el caso colombiano está. Una de mis metas, y que estoy golpeando puertas hoy día con el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, es hay que cambiar la forma en que estas sentencias se hacen. Son documentos públicos y la versión pública del documento tiene que ser clara, sencilla, y no tener información sensible de los niños ni de los nombres de los padres biológicos, que todavía pasa en Colombia que lo tienen. Entonces uno entra a las páginas web, pone el número de identificación del niño y se encuentra la sentencia, se encuentra la historia de vida, se encuentran los nombres de las familias biológicas, con internet que todo está conectado, y efectivamente pone en riesgo. Entonces yo creo que es un tema de traducir sentencias para que el ciudadano las entienda y quitar de las sentencias información sensible que solamente debe ser de conocimiento del juez que dicta el fallo y no de todo aquel ciudadano que pueda acceder al documento. Bien, Fer, la verdad, espectacular. Muchas gracias por intervenir. Quería que contaras todo esto, Fer, en primera persona. Creo que ya, por lo menos los que te escucharon, tomaron más o menos conciencia del tipo que sos. Te agradezco la participación, Fer, y tenemos que arreglar para que participes de hablar de temas quizá menos importantes que esto, pero que también hacen el programa, ¿no? Y hablaremos de transparencia pública en algún que otro programa. ¿Qué te parece? Y lo que te digo, al final todo esto se conecta. Yo terminé conectando mi vida profesional con el futuro de mi hija, y me siento orgulloso de poderlo hacer. Claro Y claro que sí, me encanta poder escuchar la experiencia argentina. Yo hago parte de un grupo de familias por adopción a quienes les mandé el enlace, que ojalá estén escuchando y viendo el programa, que se llama El Hilo Rojo, en donde hay familias de Argentina también, y hemos compartido experiencias de lo diferente que es los procesos de adopción en Colombia y Argentina, pero que al final todos producen el mismo placer y la misma felicidad, y es poder conformar familias por vía de la adopción, que para mí siempre es la mejor opción. Te lo digo al aire, seguramente le pasaré tu contacto acá a los chicos, a Maxi y a Romy, y quedan ahí en contacto, porque se me hace que se pueden hacer varias cosas. Ya quiero buscarlo en Instagram. Ya lo estaba buscando. Hay que hacer ruido con estos temas. Uno, para desmitificar la adopción como algo tabú, como algo que no se debe mencionar, sino al contrario. Yo digo, aquí en Colombia hay muchos chistes sobre la adopción, entonces el niño regalado, el niño abandonado, que como que es peyorativo. Claro. Y a los que hemos hecho el proceso para ser padres por vía de la adopción, que nos han hecho N.000 pruebas, que nos han hecho análisis legales, jurídicos, psicológicos, sabemos que si realmente llegamos hasta el punto de una asignación, es porque todo el mundo puso los ojos en nosotros y porque pasamos muchas pruebas, y esto lo que demuestra es que un hijo por adopción es un hijo deseado y es un hijo amado, y esto es lo que debería cambiar. El adoptado no es el abandonado, al contrario, es el más deseado, y así hay que poderlo mover para desmitificarlo, para quitar tabús, y también para obligar a las autoridades a que tomen conciencia sobre la importancia del trato digno por estos niños, y motivar, ojalá, que es lo que más me interesa, a más personas para que se animen a conformar su familia por vía de la adopción, ya sea porque lo desean o porque biológicamente no les es fácil.
Vos sabés que te escuchaba y lo que pasa es que hay mucha ignorancia. El que no está en el tema no tiene por qué saber todas estas cosas. Además no están comunicadas. Un poco el objetivo de este programa, un poco no, todo el objetivo de este programa tiene que ver con eso, con comunicar estas cosas y que hable la gente que sabe. Pero vos sabés que me pasó a mí mismo el año pasado sí fue el programa de adopción. Sí, señor. Hicimos un programa de adopción donde estuvo Flor Capalvo y no me acuerdo el nombre de la otra amiga con la que estuvo. Y resulta que precisamente yo para poner el nombre del programa le iba a poner adopción, los hijos del corazón. Menos mal que consulté primero, porque claro, es una frase que los que no están en el tema, encima la adoptaron como los hijos del corazón. Y resulta que no tiene que ver. Me dijo, no, ¿qué hijo del corazón? ¿Y los otros que son del hígado? Me dice. Entonces me quedé pensando, digo, ¿cómo casi meto la pata por desconocer del tema? No es por nada. Exactamente. ¿Le puedo hacer una pregunta, Fer? Sí, claro. Fer, cuando vos haces esas charlas y hablas con la gente y contás, porque eso es lo creo que me siento conectada en esta parte, empezás a contar tu historia y lo que sentiste en ese proceso cuando te dijeron que no podías pasar y teniendo el conocimiento, porque obviamente dijiste que trabajaste en la función pública. ¿Cómo te sentís cuando contás eso y la reacción de la gente del otro lado? A ver, cuando contaste tu historia, lo que te pasó, digo, la gente, como decía él, desconocimiento, pero cuando empieza a contactarte con vos y demás, ¿no ves que la actitud de la gente cambia? Empezar a hablar del tema. Claro que sí. Hay gente, como te digo, que dice que soy un exagerado y que las autoridades tienen derecho a exigir lo que bien consideren. Yo soy un hombre, no soy abogado, soy politólogo, pero soy institucionalista y digo, al contrario, es que la ley en ningún caso dice que tengan que exigir documentos que son privados. Y entonces, claro, la gente al principio no entiende, pero cuando uno empieza a explicar por qué la importancia de proteger la información, por qué la importancia de darle un trato digno y privilegiado a los hijos por adopción, como que cambia el chip, efectivamente. Tal cual. Lo cambia. Y esto es fundamental porque estos temas se tienen que poder hablar con libertad, con tranquilidad, pero sobre todo al derecho y en derecho. Y creo que es importante hacer pedagogía, insistir. Y yo, cuando fui papá por adopción, yo siempre pensé que mi estigma iba a ser por ser gay. Y no. Hay un tema en el que yo insisto mucho en Colombia, es que cuando yo recibí a mi hija, como era tan bebé, la gente empezó a cuestionar mi paternidad, era porque yo era un hombre, solo el cuidado de una menor, ¿sabes? Es un tema también de estas sociedades machistas que creen que los hombres no sabemos cuidar, que los hombres somos proveedores y las mujeres son las cuidadoras, y entonces también eso me implicó a mí ahora tener un discurso de los hombres al cuidado y de las masculinidades positivas, porque también, pero al final todo está muy ligado. Yo decía, seguramente si hubiese sido una mamá sola con su hijo por adopción, hubieran dicho, qué cosa tan linda, siga señora, no le pedimos nada. Pero como yo era un hombre solo, era que dudaban. Entonces a mí esto me mezcló muchas cosas, un desconocimiento jurídico por parte de las autoridades, pero también un machismo arraigado en nuestra sociedad, que para unas cosas los hombres somos los mejores, pero para otras no lo somos. Y me parece muy curioso que yo, que soy como pro feminismo y promuevo mucho la igualdad de derechos, decía, me sentí discriminado por ser hombre, sí. Y entiendo ahora lo que sienten muchas mujeres en muchos escenarios de su vida, pero es verdad, al final, en mi caso, que también lo llevé hasta la Procuraduría General, que es la instancia disciplinaria, la Procuraduría se pronunció y señaló que había habido un trato discriminatorio en nuestra condición de familia monoparental y también por yo ser hombre. Entonces, fíjate que se mezclan muchas cosas que dan para hablar en varios programas de Mario, pero que es bueno traer a la mesa y mezclarlas. Bien. Mezclar lo psicológico con lo jurídico, con los roles patriarcales que tenemos en nuestras sociedades latinoamericanas, porque al final todo se combina y al final todo puede terminar vulnerando los derechos de los niños, que fue lo que me pasó. Bien, Fer, no sé si cómo andás vos de tiempo, yo ahora voy a meter un temita musical y después vamos a seguir en la charla, así que si querés estás invitado a quedarte, no sé, no quiero... Aquí estoy. Aquí bien, estoy aquí es la 1 de la tarde, es la hora del almuerzo, entonces no hay problema. Muchísimo mejor, entonces ya... Me encanta escucharlos, además. Vamos a estar los 6 hablando del tema, entonces. Ezequiel, cuando quieras, mandás un temita musical, por favor. Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de las Fentos.
Seguimos antes de tratar. Ahora vamos a entrar en el tema de la fertilización. Te miro, Romy. Se mira en ese tema. Tengo un mensaje de una oyente, María del Carmen, que dice: adoptar es un profundo acto de amor, mientras hay personas que cierran puertas o no pueden o no se atreven. Otras abren el corazón y eso es lo valioso. Hermoso programa, fuerte, ambos testimonios. Gracias por estar ahí, María del Carmen. Saludos. Te consulto, Romy, contame cómo es este tema. Ahora, por acá transitamos siempre el camino de la adopción. Ahora hay otro camino que es el camino de la fertilidad. Sí, ¿Es así como lo tratás, digamos, otro camino? Sí, es otro camino, es otra forma también de maternar y paternar. Otro sueño. Otro sueño, se pueden convertir. A mí particularmente me pasó que la fundación se dedica a sensibilizar estos temas. A los 36 años voy a la ginecóloga, digo, estoy intentando después de un año y no podemos tener hijos. Máximo ya tiene un hijo. Digo, bueno, hay algún tema. Viste que la mujer va al ginecólogo y dice, decime qué pasa. La ginecóloga me dice, bueno, mirá, andate a un especialista de fertilidad porque ya se pasaron más de un año. La Organización Mundial de la Salud, cuando pasó más de un año intentando de manera natural, no podés, tenés que recurrir a un especialista en fertilidad a ver qué está pasando. 1 de cada 6 personas sufrimos de infertilidad o de esterilidad. Yo soy estéril. Entonces, ¿qué significa? Yo no he tenido nunca un embarazo, no ha generado nunca ninguno de los tratamientos, pude quedar ni anidar en nada en mi útero. Tengo obstrucción ovárica y baja reserva ovárica. Mala calidad de mis óvulos. Que fea noticia que me enteré, ignorante de mi tema, y asumo, y es donde hoy pongo la bandera junto con el equipo de hablar es ¿por qué nadie me dijo o por qué no me enteré que mis óvulos eran los que yo había nacido no y te se había iban pasado. perdiendo en el camino? Hubiese tenido la posibilidad de congelar óvulos, hubiese tenido la oportunidad, pero tampoco lo sabía. Hoy tenemos un tema en la ESI, en la provincia, de hablamos de todos los temas, pero no hablamos de fertilidad. Salí llorando de mi consulta, la médica me dijo, pero ya sos vieja, tenés 36 años. Como para darte una mano más, O digamos. sea, como hundiéndome, Máximo mirándole, diciendo, por favor, sacame de acá. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vas a tratamiento de fertilidad. Y yo decía, ¿qué es tratamiento de fertilidad? Fertilización, clorofila. Yo empezaba, digo, Sí. ley de fertilidad, sabía que había algo. Y mirá, el tema es que con tu estudio, ni que tu marido se tire de un ventilador te la va a poner, dijo así la médica. bueno, una te puedo dulzura, creer. la doctora. Sí. No, hay Una gente que no divina. tiene, Didáctica. didáctica, Tacto. pedagogía. Una No, divina. yo sentía que mi cuerpo y dije, bueno, es la médica. Y ahí empieza donde vos decís, y lo que le pasaba a Fernando a veces, ¿qué pasa cuando la autoridad te dice una cosa y vos lo tomás como válida, Sí, no? sí. Entonces, primero me culpé porque no me había dado cuenta de que tenía un problema y que la culpa salía del llanto que pasamos todas las mujeres, decir, ¿por qué tengo este camino? ¿Qué hice mal en este camino para merecerme esto? Me enojé con Dios, me enojaba con todo. Máximo también tenía problemas en esperma. Entonces dijimos, Dios nos castigó. ¿Por qué me castigó Dios? Si yo había intentado hacer todo, hago derecho de familia que amo, junto familias, trato de buscar un derecho de familia conciliador. Y dije, Dios, ¿por qué me dijiste? Tal vez, y mi madre me dijo, bueno, hija, tal vez cuando eras chica, ahí vienen los mandatos, Sí. vos querías ser abogada y no querías ser madre. Dios te castigó. No. Bueno, el tema de la Mi didáctica y suegra. la pedagogía venía. Divina, igual no la... Mi suegra. Pero no la culpo, y ahí hay que empezar a hablar. Y lo digo a mamá, ¿y lo puedo Lógico, contar? Me está dice, claro. sí, hija, porque fue un error terrible mío. Porque ahí están los mandatos, ¿entendés? Y yo pensé que como mi hija no va a tener hijos si tiene un órgano reproductor femenino. Entonces decía, Dios te castigó. Claro, yo me quedé, mi mamá me decía, Dios te castigó. Claro, Dios, ¿por qué me castigaste? Bueno, después de salir de esa clínica, obviamente lloraba y tuve que parar el auto porque no daba más de llanto. Decía, ¿qué voy a hacer ahora? Y empieza a correr ese reloj biológico que uno, viste, ve ese reloj de arena y decís, se te va pasando el tiempo, se te va pasando el tiempo. ¿Y ahora qué hago? Porque tengo 36, ya mis óvulos son viejos, ya tengo una obstrucción ovárica. ¿Cómo salgo de esto? Yo quiero formar una familia, quiero tener un hijo. Habíamos comprado una casa con una habitación, por lo cual ya habíamos diagramado quedar embarazada, cómo pintar la casa. Si vos tenemos un hijo, se llama, bueno, ¿cómo se va Todo a el llamar? proyecto. Todo ese proyecto que en ese momento duele un montón, Y sí. porque se te desvaneció en un minuto. Y Claro. decís, ¿dónde estoy y cómo estoy parada? Claro. Wow. Entonces, nada, era plena pandemia, ingresamos un amparo, Noelia, mi amiga Ponce León, que nos acompaña y está todo el tiempo hoy, es también de la fundadora de Acompañando un Sueño. Me dijo, amiga, acá estoy, te acompaño en este camino, deja de ser abogada, sé paciente,
porque hay que ser paciente. Bien. Trata de sufrir todo lo que tengas que sufrir. Yo ya pasé 7 tratamientos de fertilidad. Busqué un especialista en fertilidad, psicóloga, porque la ley de fertilidad nos habilita que cuando tenemos obra social nos tiene la cobertura total e integral, y uno de esos es un acompañamiento psicológico. Si no tenemos acompañamiento psicológico, es muy difícil transitar este camino. Se te viene toda la vida encima. Todos los mandatos se te vienen acá. Tal vez elegir mi carrera, estudiar, y tal vez no era por ese lado. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué no pensé en congelar óvulos? ¿Por qué no decidimos? Y empiezan las culpas también, ¿no? Sí. Es tu culpa, es mi culpa. Si querés, nos divorciamos, porque si es culpa mía, vos te tenés que hacer tu familia. Y empiezan lo más íntimo, ¿no? Contar lo más íntimo de que no podés tener hijos, en que lo que vos vas a soñar en una noche, yo siempre digo en el libro, en una noche de amor, de pasión, no se va a dar. Se va a dar en una camilla, en una posición que va a entrar una cánula, te va a poner el embrión. A ver, y tenés que rogar, te haces de todas las religiones, empezás a llamar a todas las estampitas que haya, a pedirle a Dios, el único Dios, que decís, bueno, Dios, te empezás a amigar otra vez con Dios porque lo necesitas en este camino. Todavía me emociono cuando me acuerdo de estas historias. Y mi amiga me hace un amparo de fertilidad, y yo tenía una obra social, y la obra social dice, no, estamos en pandemia, no vamos a cubrir no vamos a hacer cobertura de tratamiento. Ah, dije yo, como dijo Fernando. Ah, ¿me estás buscando? Me vas a encontrar. Vamos, claro. Allá vamos. Y yo que tenía que salir del modo abogada. Claro, yo quería salir de modo abogada. Y ahí es donde Dios te encuentra y decís el hilo rojo. Esto me pasa a mí, que soy abogada y tengo esta herramienta y no tengo que pagar un abogado. ¿Qué pasa cuando las familias transitan este camino y necesitan pagar un abogado? Y ahí está el derecho a formar una familia, el derecho de la salud, y empieza a hablar del negocio, de que a veces no nos damos cuenta que por qué tenemos que recurrir a un abogado cuando está la ley. Si tenemos un plexo normativo impresionante en la Argentina y somos muy avanzados, decía Fer, en Colombia, uno de los países más avanzados en tema de fertilidad es la Argentina. Entonces, si existe en la ley, ¿por qué la gente no conoce el derecho? ¿Por qué la gente no conoce que necesita un tratamiento de fertilidad y que tiene la cobertura dentro de su obra social? Explícamelo. ¿Por qué no reconoce que los medicamentos le cubre, que el tratamiento de fertilidad te cubre, que no son 3 de por vida y nada más? Son 4 y 3 de alta complejidad anuales. Entonces la gente llega, pero no sabes, pero dolorida, diciendo, ¿qué pasa? No tengo más tratamiento, tengo que pagar $1.600, porque estábamos hablando de dólares. Claro. Sí. ¿Si tenés oración? Sí. ¿Y cuál sería el problema? No, porque me dijeron que ya no me cubren más. Imagínate, tuvimos chicas de cáncer en la fundación que venían y decían, tengo que congelar óvulos porque tengo cáncer de mamas y tengo que hacer, y me dicen que para congelar no me los cubre. Y ahí me decís, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Si la ley dice que te lo cubre. Y solamente, a veces con una carta de documento o un mail, simplemente un mail para no gastar carta de documento. Ahí se libera el problema. Empezamos, mira, yo tengo este artículo de esta ley, lo averigüé porque también tenemos que ser, para que no generar un chispoteo Sí, entre el médico políticamente correcto. Claro, vos tenés que poner el cuerpo, ¿no? Y mágicamente, ay, sí, fue un error de la administración, claro. tenés la cobertura. ¿Vos sabés cómo le cambia esa vida a esa persona que tiene cáncer? Dedicarse a esa enfermedad Sí. y decir, bueno, pero quiero ser mamá, tengo 28 años, quiero ser mamá y lo voy a poder hacer. Eso ya, para nosotros, como decía Fer, cambiamos la forma y nos pusimos al pecho y en toda la garra. Es decir, no estamos descubriendo la pólvora. Estamos diciendo, informando cuáles son tus derechos. Parecido a lo que decía Fernando. ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿Qué es lo que te van a pedir? Si te piden esto. No, me pidieron materiales importados y me cobran una diferencia. No. La ley te cubre los nacionales. ¿Por qué tenés que preguntarle a tu médico si hay diferencia? No hay diferencia, pero me pide que son $800. No sabes la gente que hace rifa, saca préstamos. No, terrible. Y entonces ahí es donde vos empezás la historia. En mi último tratamiento de fertilidad, la obra social en pandemia me dijo que no. Obviamente que revertimos esa situación. No voy a explicar, pero uno tiene herramientas como abogado y con toda la garra que le pones. Y en mi tercer tratamiento de fertilidad, con ovodonación, yo necesito gametos donados, ¿sí? De mujeres que desean donar para poder que yo pueda ser mamá. Sí. Y de esperma donación. Hay el segundo duelo. No van a tener mi color de ojos, no van a tener mi color de piel. Y ahí es donde decís, wow, es muy fuerte. Ya no van a tener mis genes. No van a tener pensás que no lo va a tener, y ahí es donde decís, ¿qué querés? ¿Ser madre o querés un hijo igualito a vos? Claro, tal cual. Y ahí es donde empezás a demestificar todo esto. Claro. Yo quiero dar amor.
es lo único que quiero dar. Quiero dar amor. ¿Por qué tengo que pensar en eso? Entonces me leía muchos libros de Estela Chardón, que hoy estoy diplomada en fertilidad y mi vida cambió. Como le decía a ella, te decía Azul, estaba en mi estudio tranquila y de repente alguien me golpeó la fertilidad a la puerta y me dijo, te va a cambiar la vida. Agradezco que me haya cambiado porque soy una de las mujeres más felices de la vida y no teniendo hijos también me complemento como mujer. También era el no tenés hijos, uy, qué lástima que me das, pobre, no puedes tener hijos. El mandato social y ahí viene también, el pésame. el pésame, y bueno, debe ser porque vos te dedicaste a ser profesional y no a ser mujer. Claro. Y ahí es donde decía Fer, que es lo que pasa también con las mujeres, con los hombres también, ¿no? Máximo, fuimos a una clínica de fertilidad acá en Capital, hicimos una interconsulta y decía, él es gigante, es flaco, es re lindo y tiene problemas de fertilidad. Le digo, claro, sí, y era un mito que uno tiene de que pensar que las personas enfermas, y es una cosa que uno se hace en la cabeza, ¿no? En este tratamiento de fertilidad, el último tratamiento de fertilidad que hice, la clínica me dice que no tenía espera de donaciones de gametos, de óvulos, porque siempre hay una lista de espera de 1 año, 2 años. Sí. Y el reloj biológico sigue corriendo. Ahí es donde vos decís, ¿qué hago? Espero, compro, porque si lo vas a comprar, sí lo podés pagar. Si te lo cubre el social, tenés esto. Wow, decís, bueno, no, voy a esperar. Y esta clínica me dijo que no tenía lista de espera. Dije, qué bueno, tal vez este es mi último momento y por algo pasan las cosas. En diciembre empiezo la consulta, en marzo, el 22 de marzo me hago la transferencia embrionaria. Necesitaba gametos, como te dije, de esperma y óvulos. Yo los pedí en un banco de esperma. Me lo cubrió la obra social del banco de esperma. Bien. Mi tratamiento de fertilidad viene la médica después de que pasamos a un quirófano, porque ahí vuelvo a contarte que la historia de amor de tener un hijo no es en la intimidad, claro, sino en un quirófano donde vos estás sentada y empieza a entrar el embrión y lo ves ahí y te vas de ahí diciendo, Dios, por favor, déjame que este bebé se quede adentro, este embrión, por favor, deséamelo, voy a ser una buena madre. Yo le decía a Dios, voy a ser una buena madre, te lo prometo, te juro que voy a ser una buena mamá. Déjame que se quede acá. Entonces ahí es donde empieza el beta espera. ¿Qué es el beta espera? Es esperar el resultado del embarazo. Y vos te quedas quieta y qué vas a hacer y ahí empezás a soñar de nuevo, porque claro, puede haber que en algo dentro de tu cuerpo haya algo. Entonces empezás a soñar y empezás a mirar la habitación. Mira, y si quedó en esta fecha, tal vez para tal fecha nace y tenemos el cumpleaños. Y si tenemos... Uno se atreve a soñar. Y yo decía, antes me culpaba por soñar. Y ahora digo, no, está bien, soñé. Era digno soñar. Claro. Pero no me gustó que nadie jugó con mis sueños. Ese fue el problema que tuve en esta clínica de fertilidad, donde vulneraron todos mis derechos. Viene una médica, me dice, el día viernes te entrego tu estudio. Digo, no, yo ya lo pedí, igual, quédate tranquila, voy a tu consultorio, pero sí te lo entrego. Era mi estudio de laboratorio, para mí había hecho el beta a la mañana. Yo soy muy impuntual, pero trato de ser puntual. Te juro que hoy llegué puntual antes. Eso es muy puntual, aclárenlo porque estoy trabajando conmigo misma. Llegué muy puntual. Y me hice el estudio, estaba en una audiencia y me dice ella, bueno, a las 3 de la tarde te entrego tu estudio. Bueno, sí, yo obviamente que era yo soñaba que quedaba embarazada. Hice trampa. El día jueves me hice un EVA-test, dio negativo. Le dije a Máximo, no vamos a llorar más, porque ya está. Si Dios dijo que hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Porque ¿sabes lo que implica esto? Es poner tu cuerpo. Inyecciones, claro, hormonalmente dejás de ser vos a veces en algunas cuestiones y tenés que estar en una reunión, tenés que estar tal vez acá en la radio y vos decís, bueno, me voy a inyectar, traes la heladerita y con la inyección en la panza, darte con hielo y ver que no te quedes manchones. Y ves los baby shower, porque también hay que decirlo, venís unos baby shower de tus amigas y vos decís, ¿por qué ella sí, yo no? Ves más carrito que lo que pensás y decís, wow, ¿por qué ella sí, yo no? Y vienen amigas y te dicen, yo no lo busqué, pero me vino. Y vos decís, bueno, y todo esto pasa y hay que contarlo, suele pasar y no está mal que lo pensemos y no es que somos malas porque decimos, hicieron un baby shower y tus amigas no te quieren contar que quedaron embarazadas y es muy triste. Bueno, esta médica me da mi estudio a las 3 de la tarde, entro y me dice, Romina, quedaste embarazada. Wow, como me dice, logré lo que un médico logró con vos. Y frase que me catapultó, diría yo. Dije, wow, qué bueno, pero ahí volví a hacer, Romina, no seas abogada, sé paciente. Sí. ¿Entendés? Vos decís, sé paciente. Sos una mujer que querés un hijo, no vengas a buscar abogacía acá. Listo, ay, gracias, doc, re feliz. Mi papá estaba internado, estaba en coma. Mi papá había sufrido varios ACV, hemiplegia, y estaba muy grave. Wow, Dios, Máximo no pudo entrar, estaba justo en el departamento que teníamos, con unos obreros, digo, Gordi, no te pongas muy contento, pero es positivo, lo logramos, esta vez lo logramos.
Imagínate lo que era para mí pensar que había quedado algo en mi cuerpo, re contenta. Le pido al laboratorio, muy conocido en la Ciudad de La Plata, que no vale la pena porque hoy está elevado a juicio y por suerte estoy esperando que haya justicia porque creo en la justicia. Pero hay una justicia divina también, creo en eso, así que no me preocupa tampoco. El sábado empiezo con dolores como menstruales y me dice la médica, le escribo un mensaje de WhatsApp, todo por WhatsApp, debe ser por el embarazo, vos quédate tranquila, o debe ser por el estudio, bueno. Tómate tal medicación, vos seguí medicada, cuidaba la panza, iba al baño, trataba de por favor que no salga sangre porque decía, se me fue, y es lo que todas pasamos por cuando que tenemos un aborto. La situación decía, por favor, le rezaba a Dios, tocaba la panza, hablaba con mi bebé, con esa futura vida que estaba ahí, mi vida, que me iba a cambiar la vida. Y sábado y domingo así, estuvimos todo el tiempo, Máximo tocaba la panza, soñábamos, nos atrevimos a soñar. El día lunes vuelvo a hacerme el estudio, porque era muy bajo el nivel, eso sí hay que aclararlo, la médica me dijo que era muy bajo el nivel. No se olviden que yo tuve espermodonación y ovodonación, por lo cual no era nada mío. También tuvimos que pasar por eso del fenotipo, elegir. Cuando vas a decís, ¿qué color de ojos querés? A ver, un poco más, elegís todo. Claro, Una compra de claro. supermercado. Era muy raro, pero vos decís, ¿es lo que me va a ayudar a ser mamá? Perfecto, yo Adentro. quiero, Juguemos lo a que eso. sea, lo que necesito, lo necesito. Y entras en un momento, si no tenés un acompañamiento psicológico, en una vorágine. Sí. Bueno, este día estaba en una audiencia con una clienta que todavía se sigue acordando la historia. Estaba en una audiencia y recibo, voy a hacer el estudio a la mañana temprano, repito, a la mañana, a las 7:30, me entregás el estudio del viernes, ahora te lo mando, me dice la chica. Cuando me manda el estudio, lo recibo acá, le digo, no, debe ser un error, debe ser el que me hice hoy, que es negativo. No, ese es del viernes. No, ese es el de hoy, le decía yo. No, es del viernes, me decía la chica. No, le digo, porque yo el viernes estaba embarazada. No, me dice, no sé, y nomás, murió el teléfono, no me contestaron más. Entré en una crisis, Horrible. obviamente, dije, acá hay un error, una estafa. Claro. Y otra vez, ¿por qué me pasó a mí? Decías, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué? La médica me llama por teléfono, me llama y me dice, no, quédate tranquila, la clínica es soberana. Me escribe un mensaje, la clínica es soberana, hasta que vos no menstrues seguís embarazada. Todo eso, hoy tengo todos los mensajes, están en la causa, seguís embarazada. Me dice, ¿querés repetir? Los estudios todavía de hoy no están. Bueno, no, quédate tranquila. Le digo, yo seguía la historia, ¿no? Porque ya me había dado cuenta. Y a las 5 de la tarde me dice, ¿tuviste un aborto espontáneo? No estás más embarazada. Yo dije, no, esto debe ser un chiste, una pesadilla. Ahora, para que te interrumpa. Porque te hicieron sentir durante un fin de semana embarazada. Sí, estaban adulterados. Ahora, lucrativamente, ¿en qué se beneficiaban ellos? A ver. Esa semana, ese fin de semana, digamos. Vos seguís con el tratamiento y Sí. vos cuando tenés un positivo, seguís con la situación. Todo esto implica para la obra social y vos también tenés un ranking de positivos, las clínicas, la cantidad de positivos lo eleva en la Ahí excelencia. está el tema. ¿Entendés? Todo, hay un tema. Acá es la ética. Uno de lo que decías vos y el tema es la ética. Claro. ¿Cuál es la ética y a dónde empieza el negocio? ¿Sí? Cuando voy al otro día al laboratorio, me dice el dueño del laboratorio, te estafaron. Yo me di cuenta que el marido trabajaba acá, el marido trabajaba en la clínica y trabajaba en el laboratorio. Adulteraron los estudios. No solo eso, sino que el esperma que me pusieron lo eligieron ellos. No era ni Nunca lo siquiera- buscaron del banco de esperma. Ah, por una cosa. Qué va. Le No solo facturaban, eso, le facturaban, pero no le era del facturaban, pero no era del banco Claro, de esperma. ellos tenían su propio banco después para Que saber tiene que dónde estar, carajo. obviamente, todo con un protocolo. Claro. No solo eso, mi historia clínica dice que yo me enojé. Mi historia clínica, ahí hablamos de ética, ¿no? El médico, una historia clínica, cualquier médico que está escuchando sabe muy bien lo que dice una historia clínica. Uno tiene que saber pedir una historia clínica, todos tenemos, es nuestro derecho la historia clínica. ¿Qué pasa? La historia clínica decía que como yo era una persona morocha y quería un nene rubio, me había enojado. Mirá Hasta vos. eso. Y eso te había Eso, influido en... exacto, en la situación emocional. Todo eso. A eso se suma que mi historia clínica embriológica está firmada por sello y firma de matrícula de veterinaria. Ah, bueno. Sí, la cara que pusiste está Toda igual. completita. La Cuando- embrióloga. La embrióloga, la chica embrióloga embrióloga era está firma veterinaria. veterinaria. Y nos dimos cuenta porque cuando estaban haciendo el... Estábamos investigando todo, Investigando todo. buscamos en Google, no hay nada que no descubras la pólvora. Fulanita de tal, ta. Sí,
matrícula tal, fuimos al colegio veterinario y yo siempre hago un chiste porque trato de hacer un chiste, me he visto de Animal Print, cebra, hoy no traje. Dije, se habrán confundido y habrán pensado que yo era un animal. Dios mío. Si vos me querés decir que yo era una qué cebra, salvaje. está firmado. Y ahí es donde te encontrás, decís, si no sabemos mediar nuestra historia clínica, si no la sabemos pedir, si no sabemos pedir nuestro estudio, ahí está el derecho. Y ahí es donde solamente esa información es que es nuestro derecho. Después de esto salí en los medios, en todos los medios nacionales, en el Canal 13, Canal 11, en La Nación, todos lados salió la historia. Y en Chile decía, esto pasa en Argentina, acá en Chile no pasa porque hay control. Y vos decías, estuve con Mariana Familia creo que como 3 horas. 300 personas me escribieron de ese momento contándome las vulneraciones que existían en el camino, cuando no hay médicos, porque también hay médicos que son muy buenos. Pero vos lo pudiste exponer en todos lados. Pero ¿Sabes lo que me ¿cuánta costó gente hay? exponerlo? Sí, pero Claro. digo, ¿cuánta gente hay que ni queda con siquiera, eso. o sea, o que se queda con eso, que no tiene posibilidades o no quiere o no... Recurrir, ¿sabes cuando Claro. voy a hacer la denuncia a la fiscalía? Que hoy, por suerte, nos entendemos y hay muchas cuestiones con esto. Una de las chicas, que no voy a decir quién es, me dio la mano y me dijo, Doc, vos sabés que si querés plata, ¿por dónde tenés que ir? Yo dije, no quiero plata, quiero justicia. Claro. Acá no entendiste el tema, yo no quiero quiero justicia, porque plata no quiero. Esto me pasó a mí, que tengo el conocimiento. ¿Qué pasa con esas familias que no tienen el conocimiento o no tienen acceso? Que me animaría a decir que son un montón las que le habrá 300 pasado a personas él. me escribieron para Ah. contarle que le había pasado en diferentes situaciones. Claro. Una de ellas me llamó una diputada, Mirá. que no voy a decir el nombre ni el partido, y me dijo, yo hice 6 tratamientos con ella. Uno lo pagué, otro me lo cubrió la social, uno lo pagué, otro lo pagué. Digo, ¿pero en cuánto tiempo? En un año. Jo. ¿Cómo en un año? Pero no Claro. podés. Pero no es por una cuestión caprichosa legal, es una cuestión médica, Orgánica, hormonal, claro. orgánica. Yo no Todo sabía. mentira. Y ahí es donde nosotros venimos que hay un cuerpo, hay un derecho a la salud, tenemos que tener ética. Y ahí es donde, ¿qué es el extremo? En esta clínica pasó lo extremo. Después tuve que llamar a una chica horrible por Instagram, escribirle por Instagram, comentarle que me había pasado a mí, yo la había visto en la sala de espera, y decirle que vaya a buscar su estudio. Después de un mes se enteró que nunca había estado embarazada. Y así muchas historias. Claro. Se acercaron mujeres, que hoy se está elevada a juicio. Bueno, pero por todo eso nació la fundación, pasando cosas lindas. Bien. Quedaron todos así como muy choqueados. No, Qué además hay que locura. contar de dónde sacaba el esperma. Venía un hombre, con toda una de las secretarias, que venía un hombre de 52 años, pelo blanco, y traía el esperma a la mañana. Era como... No. Sí, Delivery. está la causa, un delivery. Exactamente. ¿Y los óvulos? De Ven, una... mujeres, unas chicas que iban, que no entendían el conocimiento. Esto explicado por gente que salió de testigo en la causa, Sí. que está pública, obviamente. No estamos diciendo nada de otro lado, ni dando nombres. Y contaban que eran mujeres que no estaban en su situación psicológica, porque obviamente que hay que hacer, hoy por suerte tenemos la gente que dona y tenemos la posibilidad de ser mamá, pero bueno, hay que exigir control. Cuando pasó bárbaro. esto, yo hablé con el ministro de Salud, con la secretaria del ministro de Salud, la clínica sigue funcionando. Porque hasta que es como el caso de Lotoki, hasta Claro. que no tengamos una sentencia firmada. Claro. Y después muchas mujeres, en una cena me encuentro con una chica y me dice, discúlpame, teníamos un WhatsApp de hater para odiarte, porque nosotros estábamos en la clínica y ella dijo con todo de vos, pero no estás psiquiátrica. Le digo, sí, sinceramente estoy psiquiátrica. Para poder renacer del dolor, quiero pensar que estoy loca, le digo, hice una fundación. Porque no fue en un odio, fue en el amor, decir, esto no puede pasar. Y hoy mi vida ha cambiado junto con la de Máximo, con la de Noelia, mi equipo, la gente de la fundación, mi familia que se puso esto y decir, yo ya pasé esta historia, mi tren ya pasó. Yo ya me bajé de este tren y dije, voy por los demás, por esas mujeres, por mis sobrinas, por mis amigas, por todas las mujeres y todas las familias que quieren que su derecho a la salud se respete, que es una enfermedad. No estamos, el otro día voy a una ginecóloga y me dice, bueno, todas las personas que teman, una médica me dijo, todas las chicas que terminan locas, porque con el tema de fertilidad terminan locas. Yo hice tratamiento de fertilidad. Ay, perdón, discúlpame, me dijo. Bueno, ahí está donde los médicos a veces tenemos Qué que ser un bárbaro. poco más humanos y también me pongo los abogados y demás. La fundación hoy se dedica a sensibilizar, vamos a los colegios, vamos a las universidades, hacemos charlas, jornadas de salud sobre tu derecho, cuál es la historia clínica, cómo tenés que pedir, qué es el PMO. Empezar a hablar de lo liso y llano, de las hermosas leyes que tenemos, que hay que hacerlas operativas y hay que hacer que la gente conozca cuál es su derecho sin tener que recurrir a veces a un abogado, porque si vos conocés y lees la ley, es muy básica en el sentido es, te cubre esto, los tratamientos de fertilidad te cubre la medicación, te cubre el acompañamiento psicológico, te cubre el tema de la donación.
es una enfermedad, está declarada por la Organización Mundial de la Salud y hay una alerta. Empecemos a hablar de nuestra salud, de nuestro cuerpo, y es donde nuestra fundación empieza a decir, acá estamos hablando de esto. Y cuando nos hablan del aborto decimos, queremos todos los derechos arriba de la mesa y vos tenés la posibilidad de elegir. Yo no estoy en contra del aborto, yo estoy obviamente a favor de la vida también, pero los derechos arriba de la mesa, y que ninguna condición social ni sexual te diga qué es lo que no puedes hacer, porque vos podés hacer todo. La ley está y hay que cumplirla. Porque a veces cuando hablo con algunos ministerios me dicen, la fertilidad se da solamente en la clase media, el problema de infertilidad. Los pobres no tienen problema de infertilidad. Eso lo escucho de los gobernantes y de los lugares que son fundamentales. Entonces, tiene tantos pibes, te dicen. No. Claro, allá, y la gente pobre tiene muchos chicos. Cosa de loco. Entonces ahí es donde empieza la ignorancia. Si nosotros empezamos a dividir que para tal persona es esto y para tal derecho es esto, no, todos tenemos el derecho. Porque cuando me hablamos de empoderamiento de las mujeres también tenemos que hablar de leyes que existen, y como monoparentales, como hablaba Fer, también qué pasa con las personas que son del mismo homoparentales y una pareja quiere tener un hijo. Y entonces explicamos, la ley de fertilidad nos da la posibilidad de soñar a tener una familia. Entonces tenemos que conocerla. Como si vamos a empezar este camino, hay que conocer qué dice la ley y qué nos cubre las obras sociales y los hospitales públicos, y empezar a pedir. Y nosotros tenemos que hablar de los mitos, de los tabúes que pasan en este camino. Eso es lo que nosotros hacemos como fundación. En este año hicimos 100 jornadas a pulmón, porque nadie nos acompaña en el sentido económico, lo ponemos nosotros, cada uno de los acompañantes de la fundación. Hicimos La Plata, Berizo, Ensenada, Berazategui, Magdalena, y vamos a todos los lugares a hablar con la gente, y la gente viene a nosotros también para alguna consulta, que tenemos abogados especializados en el tema, psicólogos, hacemos talleres virtuales en la provincia, y muchos vienen a consultarnos que están transitando. Y nosotros siempre decimos, a nosotras nos pasó, porque Noelia hizo 7 tratamientos, porque mi psicóloga hizo 11 tratamientos. Digo, yo acá este tren me bajé. Y tal vez tome el tren de la adopción, como decíamos con Máximo, y estamos descubriendo este hermoso amor, porque también empezamos a sanar, y cuando empezamos a sanar pensamos tal vez, bueno, el año que viene, tal vez tenemos un proyecto de nuestra vida, es dar amor. Yo lo único que quería hacer es dar amor y ser mamá, pero no con esa historia que mamá me decía que tenés que cuidar a la nena y vos tenés que dedicarte y el hombre va a trabajar, el sistema patriarcal que tenemos. No, soy una mujer que me gusta estar fuera de mi casa, trabajar, hacer actividades, estudiar y ser madre. Entonces, y también está bueno pensar el no ser madre. Porque también está bueno decir, hoy no quiero ser madre, hoy quiero llegar hasta acá, y somos mujeres completas por no ser madre. Sí, Dejemos claro. de empezar a mandatos, es porque no sos madre, no sos mujer. No, pero además abrir la cabeza, incluso que se ha hablado en otro programa, pero también traerlo acá a la mesa, el tema de adoptar niños grandes, porque no todas las familias quieren tener un bebé con las responsabilidades que implica un bebé, la delicadeza. Quiero decir, hay miles de opciones de mapaternar. Y está bueno empezar como a conocerlas y a saber, no sé si cuál es la que mejor se adapta a uno, porque acá también están los niños en juego y sus derechos son los primordiales. Como dijo Natalia de Florido, la presidenta, decía ella, no solamente vos vas a adoptar, ellos te adoptan a vos. Exactamente. Por eso es el acto, dijo tu oyente, el acto de amor más grande que existe. Hay que estar preparados también, porque hay que ser responsables. Sí. Iba a decir, me aportó bien la locutora el nombre de la otra persona que integró ese programa con Flor Capalvo, fue Daniela Blasco, en aquel momento cuando hicimos lo de adopción, y Daniela Blasco precisamente lo que adoptó es una chica adolescente, con todo lo que ello implica. Y el otro día, el día que los conocí a ustedes, en esa charla en el Senado, me enteré que la senadora Carolina Lozada sí, adoptó también, sí. dos chicos adolescentes. Y todo lo que ella le implicó, por eso sacó también eso, ¿no? De hacer esa charla. Nosotros tenemos preparadas jornadas el año que viene con Natalia Florido, que es la presidenta de la red de adopción, que está Nati ahí también, para adopción en La Plata. Empezar a hablar de adopción, esos temas que tienen que estar abiertos a la comunidad. Sí. Hicimos una jornada en el anexo de la Cámara de Diputados el viernes, hablando de endometriosis, una ley que se aprobó en la provincia de Buenos Aires súper importante, trombofilia y trombosis, Argentina, que Ivana Arigós viajó, que es una presidenta de la fundación, de la asociación. Digo, y fueron un montón de familias, porque también les pasa. Vos tenés que, hoy si tenés trombofilia en este camino de buscar un hijo, tenés que presentar 3 ecografías diciendo que perdiste un hijo para que la obra social te cubra la heparina. Sí, es terrible eso, porque tenés que haber experimentado el aborto para que recién te escuchen. Te piden la prueba.
Es como macabro, es como inhumano. Y esta asociación que es Iván Arigós, junto con todo en la Argentina, también hacen una cadena de parina y nosotros hacemos videos porque también la gente se encuentra en este camino con esto. Pero bueno, se nota que hay mucho por trabajar también. No, claro, pero yo voy a mirar la mitad del vaso lleno, digamos. Y es como todas estas cosas ahora las hablamos. De hecho, hoy estamos hablando de todo eso. Está bueno, está buenísimo que vos lo expliques. Venimos de generaciones anteriores, digamos, venimos de generaciones donde no aceptamos ni la homosexualidad, digamos. Tal cual. Los pasos que estamos dando en estos últimos años son gigantescos. Somos súper avanzados en leyes. Sí. Nosotros tenemos en Chile, hablábamos otro día con un vivo en Chile, nosotros somos impresionantes las leyes. Legislación es excelente nuestra legislación. Claro. Lo que falta son algunas cuestiones para empezar a ponerlas en práctica. Que la gente conozca sus derechos. Específicamente es eso. Si vos te empoderás sabiendo tus derechos. Es que es loco. Otra cosa que me quedé pensando mientras vos hablabas, una diputada. Sí. No conocía el derecho, una diputada que está en la Casa de las Leyes, digamos. Ella misma no conocía que tenía un derecho que no estaba ejerciendo. Mira, el otro día me escribió para una concejal, no voy a decir de qué partido ni nada, para decirme que puede hacer una línea de créditos para las mujeres para que puedan tener hijos y hacer tratamiento de fertilidad. Bueno. Claro, no, pero no hace falta hacer crédito. Tarde llegó. No, porque está ahí una ley. Es gratis. Es gratis. Claro. Entonces, te lo cubre la obra social. Y también tenés hospitales. Nosotros en el Hospital San Martín, lamentablemente, donde todavía sigue trabajando esta médica, en la parte de fertilidad en el Hospital San Martín, hay muy buenos médicos también, y no esta médica específicamente, pero hay muy buenos médicos que también tienen ese acceso en el hospital público. Y hay muchos hospitales que también existen, que hacen los tratamientos. Es muy importante también médicos excelentes que te pueden acompañar en este recorrido. Lo que me pasó a mí es un caso especial que marcó mi vida, un antes y un después, y que bueno, hoy de castigarme, decir por qué me pasó, digo, qué bueno que me pasó esto, qué bueno que nos pasó esto, bueno. Nos miramos y decimos, nos cambió la vida, y nos encontramos con mucha gente que súper agradecida dicen, a mí me cambiaron la vida con saber qué es lo que me cubre, qué es lo que no me cubre y demás. Bueno, para mí no es menor desde el punto de vista religioso, ¿no? De alguna manera son como ese caballito de batalla que puso Dios, porque quizás otra persona no hubiese podido aguantar los trapos en una situación así, porque es revictimizarse, también tener que ir a la justicia, presentar todo lo que te pasó, volver a contarlo una y otra vez. No cualquiera tiene esa fortaleza, con lo cual también quiero halagarlos a ustedes por esa postura que tomaron ante la situación. Dice que no hay cruces que no puedas llevar, dice que Dios te las da, y creo que el amor lo trato de sacar de creer en Dios, y lloré mucho. Hasta pensé cosas de decir, no quiero vivir más porque me pasó cosas muy feas, y dije, ¿por qué me pasó a mí? Y eso se resignificó cuando va una familia y dice, wow, me cambiaste la posibilidad de conocer esto, de que un psicólogo lo acompañe. Eso es el amor que la gente me da y es lo que a mí hoy me llena el alma, y cuando lo compartimos con Máximo, que también está todo el tiempo a la par, me llena el alma. Aparte de mi trabajo, de estar, le pongo mucho esfuerzo, sacamos un libro ahora, el 22 de marzo, hicimos un libro que es una guía práctica. Mirá. De que la gente tenga. Nombre del libro, hablemos de fertilidad e infertilidad, se va a lanzar el 22 de marzo. Va a ser esa guía que tenés que tener en tu bolsillo de la cartera. Porque tampoco había. No hay mucho. No hay hay historias. libro. Yo lo que quiero es que la gente tenga sus derechos arriba. Entonces, muchas mujeres no saben y hombres, que el acompañamiento es psicológico, está cubierto y lo necesitas. Y eso está cubierto. Entonces, está bueno hablar de ese tema. Vos me decías una diputada no lo sabía. No, por eso. Entonces decía, yo tengo la posibilidad económica de pagármelo. Está genial, pero no era por vos, es porque tu cuerpo no da, porque también tenemos que bajar un poco y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos? Y ahí es donde es normal que nos echemos las culpas entre las parejas cuando pasa esto, y también cuando pasan monoparentales y decir, bueno, están solas, acompañarlas, dejar de darnos el pésame por no poder tener hijos, y también en los trabajos. Nosotros hablamos mucho, la psicóloga habla y hace talleres de cómo acompañar, porque si yo no te cuento qué es lo que me pasa a mí, vos no me puedes ayudar. Entonces, eso está bueno, yo mostrarte qué es lo que me pasa. Soy vulnerable, ¿sí? Aprendí a ser vulnerable. A mí no había nada que me tocara, excepto, como dijo él, fue en el momento, soy vulnerable, me pasó esto, y encima soy abogada. Decís, ¿por qué me pasó esto? Bueno, por algo me pasó. Bueno, por último, para ir cerrando, no sé si Fer está escuchando. Bueno, si estás ahí, Fer, y querés cerrar con algo,
Si no, no importa. Aquí estoy. ¿Querés cerrar con algo? ¿Querés decir algo en especial? Vamos cerrando la nota. No, pues reiterarte el agradecimiento por la invitación, felicitar a mis compañeros de mesa por esta iniciativa y por esa fuerza. Felicitaciones, estaba escuchando aquí tu historia atentamente y muy valientes los dos por asumir, tomar el dolor y convertirlo en acción. Y pues nada, fíjate que ahí cuentas lo difícil que es para muchas familias concebir familia biológicamente, y yo como defensor de la adopción insisto que a veces es mejor evitar estos temas de tortura con el cuerpo y psicológica que implica para una mujer que está en proceso de fertilidad, y yo recomiendo que siempre la adopción la vean como algo que está ahí latente y como una oportunidad de conformar familia. Yo creo que Maxi es un ejemplo de lo importante que puede ser y de lo valiosa que es la adopción. Muchas gracias, Fer. Gracias. Un gusto que hayas estado, Fer. Vamos a estar arreglando, así venís a hablar de otras cuestiones, ¿sí? Sí, yo te voy a llamar por la fundación también, que quiero que empieces en la fundación, así que ya te voy a tener contacto, te voy a tomar el contacto. ¿Escuchaste? De una. Bien, muy pues bien. Mis redes, algunas son privadas, otras están abiertas, pero pues en X y en Instagram soy @segurarestrepo, que son mis dos apellidos. Bien. @segurarestrepo. @segurarestrepo. Y las redes de ustedes, Romy y Maxi. Fundación Acompañando un Sueño, porque no se puede poner acompañando un sueño. Sí, igual bueno, yo puse acompañando y aparece. Y te sale, te sale. sale. Así que ahí tienen todos los contactos y se pueden anotar a los talleres y diferentes charlas que damos en diferentes lugares. Y qué historia de pandemia. Qué historia de pandemia. Sí. Porque viste que ella, bueno, cuando pasó el tratamiento fue en plena pandemia, y cuando yo me entero de toda mi vida fue en plena pandemia. Pero la adopción y la fertilidad, como dijo Fer, en un momento se van conectando, o una u otra forma. Sí. Y como hablaba con tu compañero, es en algún momento uno decide un sueño y por otro momento otro sueño. Bien. Entonces, como también están los derechos arriba de la mesa y hay que usarlos. Bien, muchas gracias por estar, les agradezco infinitamente haber estado. ¿La pasaron bien? Estoy re cómoda, así que yo me quedé bien. Se va a quedar. Me alegra. Vengo seguido, venimos. Tráete un vino la próxima, así hablamos más. Más interesante, se va. Claro. Bueno, bien. Muchísimas gracias. Y con este clima aprovecho para pedir otro temita musical mientras nos vamos acomodando ante el fragmento de cine.